Se llama tubo por su forma, termoiónico porque para emitir electrones tiene que tener calentamiento, con un elemento que se llama calefactor. Hay varios tipos de tubos, entre ellos están los díodos, tríodos, péntodos, héptodos. Eso se dice según la cantidad de elementos que tiene cada tubo. Un díodo tiene 2, un tríodo tiene 3, un péntodo tiene 5 y un héptodo tiene 7, 8 hasta 9 elementos, según para la utilidad que se vaya a utilizar. Su diagrama genérico es algo así como esto. Este elemento significa que es el vidrio en sí del tubo, que es hecho al vacío. El elemento que encuentra usted dentro en el diagrama es y este más este vendría a ser. ¿Por qué se llama diodo? Porque los elementos que van a conducir electrones son la placa y el cátodo. Normalmente se escribe con estas letras: placa y cátodo. Este elemento de acá se llama filamento o calentador. Aquí se le aplica un voltaje para que encienda. ¿Qué es la placa? La placa, si miramos este tubo, hay una parte gris externa. Eso se llama placa porque es una placa metálica con la cual se va a producir la conducción de electrones. ¿De dónde a dónde? Los electrones se van a producir desde el cátodo hacia la placa. Generalmente va a funcionar con corriente alterna. Y aquí va a aparecer corriente continua pulsante, corriente continua pulsante. Los electrones chocarían, se generan aquí en este punto que es el cátodo, chocan contra la placa, pero ya cuando retornan hacia el cátodo. La emisión es directamente desde aquí porque esto calentó. Cuando retornan hacia el cátodo ya vienen con una disposición diferente como corriente para, mejor dicho, todos estos pulsos que aquí, cuando llegan aquí se eliminan. Por eso la emisión es de aquí hacia allá, no de aquí hacia acá. O sea, de la placa al cátodo, no, es del cátodo a la placa. Cuando ellos chocan contra la placa, el retorno, el cátodo, lo recibe como electrones con una dirección ya diferente, con una configuración, por decir algo, diferente. Ya no es la misma configuración, por eso aquí aparece como corriente continua pulsante. ¿Para qué se utiliza el diodo? Para lo antes dicho, rectificar corriente alterna. O sea, coger este semiciclo, quita este ciclo negativo y deja únicamente el ciclo positivo. Si se conecta al revés el diodo, en este caso sucedería lo mismo, que eso es según la aplicación que se le vaya a dar. Este diodo puede funcionar como diodo rectificador de corriente alterna o como diodo para corregir la señal de radiofrecuencia que viene en un sistema de radio y convertirla en una señal de audio que sea audible, porque no es audible mientras esté en señal de RF con una portadora. Esto elimina la portadora y deja la señal original con la que viene. El filamento, aquí hay que aplicarle un voltaje. ¿Los voltajes de todos los filamentos son diferentes? Entre este punto y este hay que aplicar un voltaje. De corriente alterna. Puede ser corriente continua o alterna, como se quiera alimentar. ¿Y cuál es el rango de voltaje que se utiliza para el filamento? Pueden ir desde 1 voltio hasta 115 voltios el filamento. Depende de la según la aplicación del tubo. Y entonces para que él me rectifique la corriente, lo que yo hago es que por la placa le meto la corriente alterna. Correcto. Por el cátodo él me va a entregar la corriente continua. Correcto, le va a entregar corriente continua. Mientras este esté encendido. Esto se llama un rectificador, diodo rectificador de emisión indirecta. ¿Por qué se llama de emisión indirecta? Porque el cátodo no está unido al filamento. El primer diodo que se fabricó, que se utilizó comercialmente en los años 20, que sí, tuvo muchas utilidades, fue este tipo de una placa, un cátodo, el filamento iba pegado al mismo cátodo. Y eso no podía generar inconvenientes. Lo único que podía hacer era que requería mucha corriente para poder trabajar, porque el diodo estaba pegado al mismo cátodo, unido. Entonces, para encender el tubo ya no necesitaba tener dos elementos del filamento, sino que de aquí y de aquí se encendía el filamento. Ese fue el primer diodo, de los primeros diodos que se utilizaron. Ya después de los años se conoció este tipo de diodo y es el que se utilizó hasta los años 70, cuando los tubos empezaron a salir del mercado y entraron los transistores. O sea, este tipo de diodo se utilizó por ahí hasta los años 30 o 40, muy escasamente ya, y ya se utilizaba este tipo de diodo. Se utiliza única y exclusivamente para rectificar.
Eso, para rectificar corriente, sea corriente en radiofrecuencia, que es corriente alterna, o corriente alterna como tal. Los 110 voltios o Cualquier 220 que corriente nos lleven. alterna. Eso, cualquier corriente alterna. Perfecto. Bueno, dentro del avance de la electrónica apareció otro elemento para poder controlar ese flujo de electrones, del cátodo a la placa. Una placa, el cátodo, el respectivo filamento, que ya sabemos de qué se trata, filamento, cátodo, placa, y aparece un tercer elemento que se llama rejilla. ¿Qué es la función de esta rejilla? La placa siempre tendrá una polaridad positiva y el cátodo una polaridad negativa. Y la rejilla es para hacer que puede ser un poco más positiva o un poco más negativa. De lo negativa que sea, va a controlar el flujo de electrones del cátodo a la placa. Si es muy positiva, se sobrecarga la placa. Si es muy negativa, conduce muy poco, hace que los electrones circulen menos. Entonces, tiene que tener un punto donde ella controle más fácilmente el flujo de electrones entre este punto y este. Hágase de cuenta que esto es un policía y vamos a hacer de que estos carros de aquí pasen de aquí a aquí, pero resulta que esto está lleno. Entonces necesitamos que este señor agente diga, pase menos o pase más porque está vacía la parte de la placa, o sea, la vía para llegar a la placa está vacía. Entonces puedo pasar más o puedo pasar menos. Esto se llama polarización, entonces es negativo el cátodo, positiva la placa. Si no existe la polarización, por mucho electrón que esté emitiendo este, no va a alcanzar a pasar aquí. Si esto se pone negativo, no va a alcanzar a pasar. Eso, digamos, para el triodo, la rejilla se encarga de decir cuánto necesito que pase. Hay una cosa muy sencilla para comprender esta parte. Supongamos que le aplicamos una señal de audio a la rejilla de esta magnitud. Se la aplicamos a la rejilla. Nos entra aquí la rejilla de esta magnitud. No, cuando la rejilla se encarga de que pase los electrones del cátodo a la placa, aquí van a salir en esta magnitud de voltaje. Mucho con un voltaje de aquí a aquí mucho más alto. Un voltaje más alto a lo que entró aquí, que es mucho más pequeño. Ya un voltaje de aquí a aquí. Este es el ciclo positivo y este es el ciclo negativo. Entonces, esta señal, porque generalmente lo que le va a aplicar a esto es señal de corriente alterna y una señal de audio es corriente alterna. Hágase de cuenta que esta parte aquí tiene un control y dice, quiero que esta señal que hay aquí me salga de esta intensidad, me salga de esta o me salga de esta, como la quiero. ¿Quién modifica eso? Lo modifica la rejilla de control. Esto para poder emitir algo que lo genera esto. Recuerden, esto trabaja en completo vacío. Los electrones para poderse mover rápido están en vacío. Esto tiene que estar vacío. Si le entra aire, el tubo ya no funciona. Si se quiebra, porque digamos el flujo de electrones, el aire lo impide. El filamento no alcanza a encender. No, el filamento sigue bien. Si se quiebra, se sigue bien, pero no calienta, no prende. Hazte de cuenta como si cogieras un bombillo de estos incandescentes y por cualquier razón le haces un huequito sin quebrar la cápsula del vidrio, le haces un huequito pequeñito que le entre aire. Cuando vas a prender el bombillo, si le aplicas todo el voltaje, el bombillo va a hacer esto y se apaga, se quema, porque es que el aire sirve como un conductor y no un generador de electrones. Entonces en ese momento se quema y deja de funcionar Sirve como como un tal. conductor. Sí, el aire no sirve en ese momento no sirve como un generador, sirve como un conductor por el tipo de conformación que tiene el aire y el elemento se quema. Eso está diseñado para trabajar en completo vacío. Si encendemos una resistencia eléctrica, vemos que ella se pone como rojita, pero es debido a que está diseñada para que se encienda de esa forma en presencia de aire. Si esa misma resistencia eléctrica la logramos meter dentro de una cópula de vidrio y le sacamos todo el aire y la dejamos en vacío, esa resistencia ya no va a prender así rojita, sino que va a iluminar con mucha potencia. Entonces, esa liberación de electrones se produce como luz por la velocidad de los electrones, porque en el vacío la velocidad de los electrones es mucho más elevada. Entonces se va a producir como luz. Y esa luz que sale hacia el exterior va a chocar contra el mismo vidrio y va a generar calor. Y creo que esto es muy conocido para todos. Esto es algo así parecido a un control de volumen. Aquí aplicamos la señal y esto es un control de volumen que realmente es un reóstato. Le puede
aumentar o disminuir la resistencia. Entonces aquí, si cerramos, la rejilla va a ser completamente negativa. No va a haber forma de que esta señal entre. Si lo subimos al máximo, esta señal va a pasar con toda la intensidad acá. Esto es el inicio de la amplificación en electrónica. No está hablando de audio, sino que puede ser amplificador de radiofrecuencia, de audio, puede utilizarse para control de cualquier elemento que se quiera controlar, luces, motores, lo que sea. Según eso se hace la aplicación.